Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video en el cual hablaremos sobre la entomografía, o sea, el consumo de insectos en México, y veremos qué tan importante es para su cultura. Primero que nada les voy a dar un pequeño resumen de qué tan importante es esta práctica o costumbre para los mexicanos, y después les voy a dar un pequeño dato sobre un insecto en específico, y después les voy a enseñar una receta sobre este insecto, así que acompáñenme. Las culturas antiguas de nuestro país le dieron a los insectos un lugar muy importante en sus tradiciones, tanto en su comida, en sus religiones, en sus símbolos y hasta en la salud. Si recorres la Ciudad de México, por ejemplo, encontrarás lugares con nombres de origen náhuatl relacionados con insectos, como Chapultepec, Cerro del Chapulín o Azcapotzalco, hormiguero. Existe una gran variedad de representaciones históricas, tanto pictóricas como escultóricas, de insectos. La mariposa quizás es uno de los insectos más difundidos en el arte de nuestro país desde el periodo del preclásico, desde 2500 a.C. hasta después de 200 después de Cristo. Era el adorno más común de los incensarios de barroco en Teotihuacán. En Tulum y en Chichén Itzá, la mariposa era usada en sellos para imprimir diseños en vasijas de barro y como distintivos de los dirigentes. Los teotihuacanos consideraban a la libélula como símbolo de pureza del agua. Sin embargo, los mexicanos relacionaban con antecedentes malignos o demonios habitantes del aire. Los mexicas veían a las hormigas como un mal agüero. En la tradición popular, las hormigas es la responsable de los eclipses de la luna y el sol. El saltamontes tiene un valor sagrado y representa el poder sobrenatural para los mexicas. El chapulín también se utilizaba y aún se sigue utilizando como alimento. Una ración de 100 gramos de este insecto puede contener hasta 80 gramos de proteínas y solo 4 gramos de grasas no saturadas. Los insectos, ya sea enteros, molidos en emplastos, infusiones o tostados, son indispensables en la medicina indígena o tradicional. Y como podemos ver, los insectos han formado una parte muy importante en la cultura mexicana, no solo para ellos, ya que en la antigüedad en todo el mundo se comía insectos, pero se fue perdiendo esta práctica, y hasta los días de hoy son pocos los países o ciudades que lo siguen haciendo, como en México. Y ahora, como se los había mencionado antes, les voy a dar unos datos sobre un insecto, el cual es el chapulín, del cual veremos su familia y su origen y qué función tiene en la fauna de México. El chapulín es una plaga de amplia distribución. Los géneros más comunes y de mayor importancia en México son las siguientes familias: Melanoplus, género de saltamontes pertenecientes a la familia Acrididae. Sphenarium, género de la familia Pyrgomorphinea. Brachystola, género de saltamontes de la familia Romaleidae. Su anatomía de los chapulines o saltamontes son generalmente insectos alargados con alas delgadas o pergaminadas, pero también hay chapulines o saltamontes con alas largas membranas que son capaces de volar. Las piezas bucales de los chapulines son masticadoras y sus patas traseras son grandes y están adaptadas para saltar. El chapulín varía de color, de un color verduzco a un color amarillo, a un color gris o a un color café o hasta un marrón negruzco. También varían de tamaño al alcanzar un largo de 1/4 de pulgada cuando han terminado de crecer. Los chapulines inmaduros o jóvenes son más pequeños y se parecen a adultos, pero no tienen alas. Su metamorfosis consta de 3 etapas. La primera etapa: durante este tiempo el insecto saldrá del cascarón en una forma llamada ninfa. La segunda etapa es la ninfa. Es básicamente la segunda etapa, como ya lo dije, donde es una versión pequeña del adulto. En esta es muy similar a como un niño se parece a sus padres. Las ninfas tienen un exoesqueleto y no tienen alas. Cuando los insectos crecen, su exoesqueleto se vuelve muy estrecho y deben reemplazarlo.
Cuando la ninfa crece más que su propio exoesqueleto, pasa un proceso llamado mudación de piel, donde deja la piel vieja o exoesqueleto atrás. La nueva piel se endurece y será el nuevo exoesqueleto. Sucede muchas veces hasta que el insecto finalmente se vuelve adulto, que será la última etapa de la metamorfosis, y aquí es donde el exoesqueleto pues ya es más grande y el insecto ya creció y ya tiene alas. La función ecológica de los insectos conocidos como chapulines, pertenecientes al orden Orthoptera, tienen una gran importancia agrícola en México, ya que se han convertido en una plaga endémica a los cambios climatológicos en los últimos años. Un claro ejemplo de esto son los largos periodos de sequías y cortos periodos de lluvia, que han ocasionado las plagas secundarias como el chapulín, que se encuentran en desequilibrio, dando origen hacia una plaga con alto potencial que ha llegado a poner en riesgo a la ganadería y a la agricultura. Entre las especies que han llegado a tener una gran importancia económica destacan las familias Aspenarium purpurensis, Aspenarium mexicanum, Melanoplus y Bachistola. Y ya se están tomando las medidas para controlar esta plaga, para que ya no sea afectado el ganado ni la agricultura. Su crianza es perteneciente a los animales herbívoros, por lo tanto comen hierbas, leguminosas, pero solo se comen los granos y hasta los magueyes, aunque también pueden comer otras plantas y algunas frutas. No necesitan agua siempre que les proporcione sus alimentos frescos. Obtienen su hidratación de los alimentos, mantienen la humedad del hábitat baja y siempre mantener el recipiente seco. Para tener una buena cría debes utilizar una variedad de vegetación. Lava las verduras para que todos los pesticidas y residuos se eliminen por completo. Mantén una tapa llena de salvado o germen trigo en el hábitat para que tengan algo de comida seca. En sus técnicas de recolección existen varias formas de capturar chapulines. En Oaxaca y en el Estado de México, por lo regular, usan redes y costales. Posteriormente se sumergen en agua con sal o se pueden poner en una bolsa de plástico para quitarles el aire. Su contenido energético y propiedades de los insectos tienen entre 60 y 70% de proteínas. En el caso de los chapulines, unos 100 gramos alcanzan el 72% y solo tienen 4 gramos de grasas no saturadas. Son fáciles de digerir, tienen grasas amigables con el organismo y son ricos en calcio, magnesio y vitamina B. Su consumo es importante ya que al consumirlo aportan vitaminas B1 y B12 a nuestro cuerpo, los cuales ayudan a mantener el sistema digestivo y nervioso. De acuerdo con estudios relacionados por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el país se llegaron a producir 350,000 toneladas al año de chapulines. Estos, al igual que otros insectos, contienen fibras las cuales promueven el crecimiento de bacterias beneficiosas conocidas como probióticos, que ayudan a mejorar la salud intestinal. La importancia cultural o antecedentes gastronómicos se lleva a cabo con los antiguos habitantes del Valle de México. Apreciaban los chapulines no solo por su sabor, sino también por su canto y por considerarse los ejemplares destacados del mundo animal. Según la historia, los grillos y chapulines no solo se han comido en México, sino en muy diversas culturas. Por ejemplo, se sabía que Moisés incluía a los saltamontes entre los insectos cuya carne podía comer los hebreos y no así la carne de cerdo. En la época de la conquista se vendían como comida en el famoso mercado de Tlatelolco. En la actualidad esta costumbre culinaria persiste y es posible encontrarlos en mercados y tiendas preparados de diversas maneras, como vivos, muertos, frescos o secos, o bien en diferentes guisados listos para llevar a casa. En su importancia para el turismo, la cocina de Oaxaca es considerada excepcional y un paseo a los mercados revela que tan única y exótica es la experiencia gastronómica. Para los extranjeros hay una botana que genera dudas, pero para el pueblo mexicano este aperitivo o botana es una proteína deliciosa, llena de delicadeza. Hablamos de los chapulines.
La palabra chapulines es específica en México y se deriva de la lengua materna náhuatl. Por medio de miles de años se ha consumido y ha sido una fuente de alimento muy importante como comida prehispánica. Así como se acaba de mencionar, vamos a continuar con la receta, así que síganme. La receta que vamos a hacer va a ser una salsa de chapulines. Los ingredientes que vamos a ocupar son jitomates, dependiendo qué tamaño se tengan en su casa, ya sea grandes, chicos o medianos, chiles de árbol, cebolla y un diente de ajo y los chapulines. Lo primero que vamos a hacer va a ser tostar los tomates, los chiles y la cebolla y el ajo, así que vamos a tostarlos. Cuando ya estén así es momento de hacer la salsa. Lo primero que se va a moler van a ser los chiles. Y después se van a moler la cebolla y el ajo. Ya casi para terminar integramos los jitomates. Y para terminar se le integran los chapulines. No van a ser todos, van a ser solamente algunos. Y no se van a moler por completo, solamente para que se integren en la salsa. Y la sal se le pone al gusto. Y así es como quedó nuestra salsa. La puedes acompañar con quesadillas o con alguna otra cosa.